En más de Estados Unidos se cumplió el plazo y decenas de niños migrantes no pudieron regresar con sus padres. Vamos con todo lo que sucederá en este reporte de mi compañera Marisa Céspedes. El gobierno estadounidense incumplió la orden judicial al no haber devuelto a sus familias el pasado 10 de julio todos los niños menores de 5 años que fueron separados de sus padres al cruzar la frontera sin documentos. De los 103 niños detenidos menores de 5 años, solo 57 fueron reunificados, 46 siguen en limbo, una decena de ellos en Nueva York. This is a tragedy and it's an incredibly huge human cost, and it's un-American. It's un-American and it's deeply unfair. We meet with every child, we give them a legal consultation, we make sure they're represented either by our team of attorneys or by attorneys who are our partners in New York City. Las reunificaciones ocurren en los centros de detención donde los padres están detenidos o cerca de los albergues donde los menores han sido acogidos. These are parents whom we have spoken with, who brought their children because they were fleeing violence, because they were fleeing abuse in their home country, because they wanted to build family. El gobierno de Nueva York cerró filas con activistas y abogados para brindar también representación legal a unos 350 niños mayores de 5 años que están detenidos en la ciudad, en albergues de asistencia social, esperando reunirse con sus padres. We have 2,000 children in the United States still who haven't been reunified with their mothers and fathers. We are working now with some of the initial steps the government has taken to comply with the court order, but it takes time. It's a process that I have to say is disorganized and most importantly is not transparent. El gobierno de Trump tiene hasta el 26 de julio para reunir a los 2,000 menores con sus padres y justificó las dificultades del proceso, señalando que algunos de los padres habían sido deportados, que en algunos casos no se verificó el parentesco y que en otros los padres podrían tener algún antecedente criminal. Los abogados temen que una vez reunificados, los menores sean recluidos en centros familiares de detención. They will be placed in family detention centers in Texas, in large facilities that can house 2,000 to 3,000 individuals at the same time. And that is inhumane. That does not provide the kind of care and attention and support that children need and that families need. These are not criminals. La crisis de reunificación de familias es una crisis burocrática y fue creada por la administración Trump. Aún hay cientos de jóvenes distribuidos en Estados Unidos separados de sus familias. Y una vez que logren reunirse con sus padres, el proceso jurídico inicia. Y esto podría tomar meses, incluso años. Ellos detenidos nuevamente en centros de detención, esperando su turno. En la ciudad de Nueva York, Marisa Céspedes, Noticieros Televisa.